En la historia del deporte hay figuras que trascienden su época, que van más allá de los títulos y los récords, que se convierten en algo más grande que cualquier estadística puede medir. Y luego está Pelé, un nombre que no necesita apellido, que no necesita explicación, que en cualquier rincón del planeta, en cualquier idioma, en cualquier cultura, evoca inmediatamente una sola cosa: la perfección del fútbol en su forma más pura y más hermosa. Edson Arantes do Nascimento, conocido en el mundo entero simplemente como Pelé, fue el primer jugador en ganar 3 Copas del Mundo, el hombre que marcó más de 1000 goles en su carrera profesional, el chico descalzo de 3 corazones, que se convirtió en el símbolo más grande que el deporte mundial ha producido jamás. Esta es su historia, la historia del rey. Para entender a Pelé hay que ir al Brasil de los años 40, un país de contrastes brutales, de riqueza natural desbordante y de pobreza humana desgarradora, de samba y de miseria, de alegría desbordante y de injusticia social profunda. Un país donde millones de personas vivían en condiciones de extrema pobreza, sin acceso a educación ni a servicios básicos, luchando cada día por sobrevivir en un sistema que los ignoraba y los marginaba. En ese Brasil nació Pelé, y de ese Brasil salió para cambiar el mundo. Edson Arantes do Nascimento nació el 23 de octubre de 1940 en Tres Corações, un pequeño municipio del estado de Minas Gerais, en el interior de Brasil. Su padre, João Ramos do Nascimento, conocido como Dondinho, era futbolista profesional, aunque nunca llegó a la élite. Un hombre bueno y trabajador que amaba el fútbol con una pasión que transmitiría íntegramente a su hijo. Su madre, María Celeste Arantes, era una mujer fuerte y devota que veía con desconfianza la idea de que su hijo se dedicara al fútbol, un oficio que en aquella época en Brasil no garantizaba ninguna estabilidad económica. La familia era extremadamente pobre. Vivían en una casa humilde sin agua corriente ni electricidad, donde el dinero escaseaba para lo más básico. Edson, que desde niño fue apodado Pelé por razones que nunca quedaron del todo claras, creció en esa pobreza sin que ello pareciera afectar su alegría de vivir ni su pasión por el fútbol. Jugaba descalzo porque no tenía dinero para comprar botas, usando como balón calcetines rellenos de trapos o pomelos que encontraba en la calle. En aquellas condiciones, aprendió a controlar el balón con una delicadeza y una precisión que sólo se desarrollan cuando uno no tiene más remedio que dominar el objeto con el que juega, porque no puede permitirse perderlo. Su padre fue su primer maestro y su mayor inspiración. Dondinho le enseñó los fundamentos del fútbol, con una paciencia y un amor que Pelé siempre reconoció como el regalo más grande que recibió en su vida. Juntos pasaban horas practicando regates, remates y controles en cualquier espacio disponible, construyendo entre los dos la base sobre la que se levantaría una de las carreras más extraordinarias de la historia del deporte mundial. Cuando la familia se mudó a Bauru, en el estado de Sao Paulo, Pelé tenía 9 años y su talento ya era evidente para todos los que lo veían jugar. En las calles de Bauru se hizo conocido como el mejor jugador de su edad, el chico al que todos querían en su equipo, el que resolvía los partidos con una facilidad que parecía injusta para los rivales. A los 11 años se incorporó al Vaquinho, un equipo juvenil local entrenado por Valdemar de Brito, un exjugador de la selección brasileña, que reconoció inmediatamente el talento excepcional del chico y que se convirtió en su mentor más importante en aquellos años formativos. Valdemar de Brito fue el hombre que cambió el destino de Pelé para siempre. Convencido de que aquel chico de Bauru era el mejor jugador joven que había visto en su vida, viajó personalmente hasta Santos, la ciudad portuaria del estado de Sao Paulo, donde tenía su sede el Santos FC, uno de los clubes más importantes de Brasil, para presentarlo a los directivos del club y recomendarlo con todo el peso de su autoridad como exinternacional. Sus palabras fueron proféticas. Valdemar de Brito le dijo a los dirigentes del Santos algo que quedó grabado en la historia del fútbol brasileño. Ese chico será el mejor jugador del mundo. Tenía 15 años, y el Santos, con la sabiduría de los que saben reconocer el talento cuando lo ven,
le abrió las puertas. La llegada de Pelé al Santos en 1956 fue el inicio de una relación que duraría casi 2 décadas y que daría al fútbol mundial algunos de sus momentos más gloriosos. El chico de Bauru, que llegó al club sin dinero y con una maleta pequeña llena de ilusiones, se adaptó con una velocidad que dejó a todos los que lo rodeaban sin palabras. En los entrenamientos del primer equipo, con apenas 15 años, se movía entre jugadores adultos con una naturalidad y una eficacia que hacían que los más experimentados sacudieran la cabeza con una mezcla de incredulidad y admiración. El 7 de septiembre de 1956, con 15 años y 11 meses, Pelé debutó con el primer equipo del Santos en un partido ante el Corinthians de Santo André. Marcó un gol. Era la primera vez que jugaba con el primer equipo y ya marcaba. Como si el fútbol a ese nivel fuera algo que había hecho toda su vida. Los presentes en aquel partido recordaban años después que habían sentido algo diferente al ver jugar a aquel adolescente, una sensación de estar ante algo que el fútbol no había visto antes. Las temporadas siguientes confirmaron que aquella sensación no había sido una ilusión. Pelé fue creciendo en el Santos con una velocidad que desafiaba cualquier patrón conocido. Con 16 años ya era uno de los mejores jugadores del equipo. Con 17 era el mejor jugador del Brasil. Y con 17 años fue convocado para el Mundial de Suecia de 1958, iniciando así el capítulo más glorioso de la historia del fútbol brasileño. El Mundial de Suecia de 1958 es uno de los torneos más recordados de la historia del fútbol mundial, y no solo por el resultado final, sino por el acontecimiento que lo convirtió en algo único e irrepetible. La irrupción de un chico de 17 años, que jugó el mejor fútbol que el mundo había visto hasta ese momento, y que transformó para siempre la manera en que el planeta entendía este deporte. Brasil llegó a Suecia con un equipo talentoso, pero con dudas sobre si podría competir al más alto nivel en Europa. El seleccionador Vicente Feola tenía entre sus manos un grupo de jugadores extraordinarios, entre ellos Garrincha, Didi y Babá, pero la joya más brillante del grupo era aquel adolescente de Santos que llegaba a su primer mundial, con la inocencia y la confianza de quien no sabe todavía lo que es el miedo escénico. Pelé no jugó los primeros partidos del torneo. Feola lo fue guardando, consciente de que tenía entre manos algo explosivo que debía gestionar con cuidado. Pero cuando finalmente lo soltó al campo, el mundo del fútbol no supo qué había golpeado. En los cuartos de final ante Gales, marcó el único gol del partido, con un control de pecho, un regate al defensa y un remate de volea que dejó al portero galés completamente inmóvil. Tenía 17 años y 5 meses. Era el goleador más joven de la historia de los mundiales hasta ese momento. En la semifinal ante Francia fue todavía más brillante, marcando 3 goles en una exhibición de fútbol que hizo que los aficionados y periodistas presentes buscaran nuevas palabras para describir lo que estaban viendo. Y en la final ante Suecia, ante 70.000 espectadores en el estadio de Solna, Pelé completó la actuación más extraordinaria que un jugador tan joven había tenido jamás en una final de Copa del Mundo. Marcó 2 goles, el segundo de ellos con un control de pecho para superar a un defensa y un remate de volea cruzado, que es considerado uno de los goles más bellos de la historia de los mundiales. Brasil ganó 5-2 y se proclamó campeón del mundo por primera vez en su historia. Pelé lloró en el campo al final del partido, abrazado a sus compañeros, incapaz de contener la emoción de un momento que superaba cualquier sueño que hubiera podido tener el niño descalzo de Bauru que jugaba con calcetines rellenos de trapos. Tenía 17 años, era campeón del mundo, y el mundo entero sabía que acababa de nacer una leyenda. Los años siguientes al Mundial de Suecia fueron los de la consolidación definitiva de Pelé como el mejor jugador del mundo, sin ningún tipo de discusión. Con el Santos construyó uno de los equipos más dominantes y espectaculares
que el fútbol sudamericano ha conocido, ganando 10 títulos del Campeonato Paulista, 6 campeonatos brasileños, 2 Copas Libertadores y 2 Copas Intercontinentales, en una racha de victorias que no tiene parangón en la historia del fútbol del continente. El Santos de Pelé era algo más que un equipo de fútbol. Era un espectáculo, una atracción mundial que llenaba estadios en todos los continentes. El club organizaba giras por Europa, África y América del Norte, donde los aficionados de todo el mundo pagaban precios desorbitados por ver jugar al rey en persona. Cuentan que en Nigeria, durante la guerra civil de Biafra, los dos bandos en conflicto acordaron un alto el fuego de 48 horas para poder ver jugar al Santos con Pelé. Es una historia que puede ser apócrifa en sus detalles, pero que captura perfectamente el impacto cultural y emocional que aquel hombre tenía en el mundo. Sus números con el Santos son de otro planeta. En total, marcó más de 600 goles con el club durante sus 18 temporadas, una cifra que habla de una consistencia y una prolificidad que ningún otro jugador de la historia ha igualado en un solo club. Pero los números no capturan la belleza de sus actuaciones, la elegancia con que se movía por el campo, la facilidad con que superaba rivales y la creatividad con que inventaba soluciones que nadie más habría imaginado. El Mundial de Chile de 1962 fue una frustración por culpa de las lesiones. Pelé se lesionó en el segundo partido del torneo y no pudo seguir jugando. Brasil ganó el título de todos modos, demostrando la profundidad de aquella generación extraordinaria. Pero la ausencia de su estrella más brillante dejó a todos con la sensación de que el torneo había perdido algo irrepetible. En el Mundial de Inglaterra de 1966 vivió el episodio más oscuro de su carrera internacional. La FIFA de aquella época no protegía suficientemente a los jugadores de las patadas y las faltas de los defensas rivales, y Pelé fue literalmente destruido a golpes por Bulgaria y Portugal en 2 partidos que lo dejaron fuera del torneo por lesión. Al final del Mundial, con Brasil eliminado, Pelé hizo una declaración que conmocionó al mundo del fútbol. Anunció que no volvería a jugar ningún Mundial más, que el torneo no merecía su participación si no era capaz de proteger a sus mejores jugadores. Fue una declaración de una rabia y una decepción profundas que resonó en todo el planeta. Pero Pelé cambió de opinión. Sus compañeros, la afición brasileña y su propio amor por el fútbol lo convencieron de que no podía terminar su carrera mundialista con aquella amargura de Inglaterra. Y así llegó al Mundial de México de 1970 con 29 años, en la plenitud absoluta de sus facultades, con la experiencia de 2 mundiales anteriores y con la determinación de demostrar al mundo de qué era capaz cuando el torneo le daba la oportunidad de jugar en libertad. Lo que Pelé hizo en México en el verano de 1970 es considerado por la mayoría de los historiadores y expertos del fútbol como la actuación más perfecta de un jugador en la historia de los mundiales. No solo por sus goles, aunque marcó varios de extraordinaria calidad, sino por la manera en que gobernó cada partido, por su visión de juego incomparable, por su capacidad de crear oportunidades para sus compañeros y por ese aura de inevitabilidad que lo rodeaba, esa sensación de que cuando Pelé tenía el balón, algo bueno iba a ocurrir irremediablemente. En el partido ante Checoslovaquia, realizó uno de los intentos de gol más audaces de la historia. Vio al portero fuera de su portería y chutó desde el centro del campo con tal precisión que el balón pasó rozando el poste. No fue gol, pero la imagen de Pelé intentando marcar desde el centro del campo, en un mundial, quedó como uno de los momentos más icónicos de la historia del torneo. En la final ante Italia, el Brasil de 1970 ofreció quizás el partido colectivo más hermoso que se ha visto en la historia de los mundiales. Un fútbol de una belleza y una fluidez que parecía no pertenecer a este mundo, con Pelé como director de orquesta absoluto. Marcó el primer gol del partido de cabeza.
Realizó el pase de gol para el cuarto tanto de Carlos Alberto, y fue el alma de una victoria por 4-1 que le dio a Brasil su tercera Copa del Mundo y que permitió al país sudamericano quedarse definitivamente con el trofeo Jules Rimet al ganar 3 mundiales. Pelé levantó aquella Copa del Mundo con 30 años, con la madurez del veterano y la alegría del niño que siempre llevó dentro. Era su tercer título mundial, algo que ningún otro jugador en la historia del fútbol había conseguido antes ni ha conseguido después. Era el rey, y en México, ante todo el mundo, volvió a demostrar por qué. A lo largo de su carrera con el Santos y con la selección brasileña, Pelé fue acumulando goles con una regularidad que nunca se había visto antes en el fútbol mundial. En noviembre de 1969, en un partido ante el Vasco da Gama en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Pelé marcó su gol número 1000 en partidos oficiales, convirtiéndose en el primer jugador de la historia en alcanzar esa cifra mítica. El momento fue histórico. El Maracaná, el estadio más grande del mundo con más de 200.000 espectadores de capacidad en aquella época, se vino abajo en una explosión de alegría colectiva que se escuchó en todo Brasil. Pelé corrió por el campo llorando y con los brazos abiertos, incapaz de contener la emoción de un momento que superaba cualquier expectativa. El gol número 1000 fue dedicado a las crianzas, a los niños de Brasil, a todos los que, como él, habían crecido soñando con el fútbol, en las calles y en los campos de tierra del país más futbolero del mundo. Su impacto cultural fue tan grande como su impacto deportivo. Pelé se convirtió en el primer deportista negro en convertirse en una estrella verdaderamente global, en un símbolo de lo que el talento y el trabajo pueden conseguir más allá de las barreras raciales y sociales. En el Brasil de los años 50 y 60, un país marcado por profundas desigualdades raciales, Pelé representaba algo poderoso y transformador. La demostración de que el color de la piel no determinaba los límites de lo que una persona podía alcanzar. Fue también un embajador del fútbol y de Brasil ante el mundo, viajando a todos los continentes, jugando ante públicos de todas las culturas y religiones, transmitiendo un mensaje de paz y de hermandad a través del deporte que le valió el reconocimiento de presidentes, reyes y jefes de Estado de todo el planeta. Su figura trascendía el deporte para convertirse en un fenómeno cultural y social de primera magnitud. Después de retirarse del Santos en 1974, Pelé tomó una decisión sorprendente que en su momento generó mucha controversia, pero que con el tiempo se ha valorado como uno de los gestos más importantes de la historia del fútbol. En 1975 firmó con el New York Cosmos de la Liga Norteamericana NASL, aceptando un contrato millonario para ayudar a desarrollar el fútbol en los Estados Unidos, un país donde el deporte rey era prácticamente desconocido para la mayoría de la población. Su impacto en el fútbol norteamericano fue revolucionario. En los 2 años y medio que jugó con el Cosmos, las asistencias a los partidos de la NASL se multiplicaron de forma espectacular. La cobertura mediática del fútbol en los Estados Unidos aumentó exponencialmente y miles de niños americanos empezaron a interesarse por un deporte que hasta entonces había sido invisible en su cultura deportiva. Pelé no solo jugó al fútbol en América, lo sembró. Y las semillas que plantó en aquellos años darían sus frutos décadas después, cuando Estados Unidos se convirtió en una de las potencias emergentes del fútbol mundial. El 1 de octubre de 1977, en el Giants Stadium de Nueva Jersey, Pelé disputó su último partido como futbolista profesional, un amistoso entre el Cosmos y el Santos, en que jugó la primera parte con un equipo y la segunda con el otro. Ante más de 75.000 espectadores y con todo el mundo del fútbol pendiente del evento, Pelé se despidió del fútbol con la misma elegancia y la misma clase con que había vivido toda su carrera. Cuando sonó el pitido final, el estadio se fundió en una ovación que duró minutos interminables, un adiós colectivo al hombre que había cambiado el fútbol para siempre.
El 29 de diciembre de 2022, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, falleció en Sao Paulo a los 82 años, víctima de un cáncer de colon que había sido diagnosticado el año anterior. Su muerte conmocionó al mundo entero, con una intensidad que pocos deportistas han generado nunca, confirmando que su figura trascendía el fútbol para pertenecer a la historia de la humanidad. Los homenajes llegaron de todos los rincones del planeta. Presidentes y reyes, futbolistas y entrenadores, aficionados y personas que nunca habían visto un partido de fútbol en su vida, expresaron su dolor y su gratitud por lo que Pelé había representado para el mundo. El Estadio Maracaná de Río de Janeiro, el templo más sagrado del fútbol brasileño, apagó sus luces con su honor. Brasil declaró 3 días de luto nacional. Sus números son tan abrumadores que resulta difícil procesarlos. Más de 1000 goles en partidos oficiales, según el registro del propio Santos. 3 Copas del Mundo, 2 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentales, 10 títulos del Campeonato Paulista. Pero como siempre ocurre con los más grandes, los números no quo Pelé fue el fútbol en su forma más pura y más hermosa. Fue la demostración de que este deporte, cuando lo juega alguien verdaderamente extraordinario, puede ser una forma de arte tan elevada como cualquier otra que el ser hombre verse creado. Fue el símbolo de que el talento no tiene color, no tiene fronteras, no entiende de pobreza ni de privilegios. Fue el niño descalzos de 3 corazones, irtió en el religios del deporte más popular del planeta. Y recuerdo, ese reconvidó en millones de personas de todo el mundo, no se apagará jamás, porque los reyes, los verdaderos reyes no conen.